Rivera, licenciada en Enfermería de la Universidad Udabol. En este primer semestre estoy cursando la materia Enfermería General 1 con la licenciada Giovanna Mendoza. En esta oportunidad le voy a hablar sobre el tema la enfermería en el descubrimiento de las enfermedades. En el siglo XX, el de los grandes cambios se caracterizó por la obtención de una mayor libertad civil, justicia y ciencia social e importantes descubrimientos en diferentes campos, tales como el espacio, la genética, la energía nuclear, la cromación de los seres, entre otros. En los primeros años de ese siglo, la prioridad estaba en erradicar las enfermedades transmisibles y controlar las infecciones por la utilización de los métodos de asepsia y antisepsia. Se abrieron múltiples escuelas de enfermería en distintos lugares del mundo y se dieron los pasos necesarios para organizar un conocimiento de esta profesión. El desarrollo de la enfermería ha significado una permanente lucha global por permitirnos ir avanzando en el conocimiento y su significado, a pesar de tener un aspecto significativo sobre la calidad de vida de la comunidad. La cirugía. La cirugía puede tener unos antecedentes remotísimos. Operaciones craneales conocidas como trepanación. Los egipcios y los mesopotámicos practicaban operaciones simples. Sin embargo, las infecciones a menudo resultaban fatales. Las operaciones eran contempladas como un último recurso. Durante muchos años, lo que ocurría dentro del cuerpo era un misterio para los médicos, cuyo diagnóstico se basaba tan solo en la palpación y la auscultación del paciente. Mi nombre es Marco Antonio Huancasarte y le voy a hablar sobre 6 grandes descubrimientos que hubo. Uno sería el descubrimiento de los hospitales, el número 2 sería las primeras gafas, el número 3 sería las transfusiones de sangre, el número 4 serían sobre las vacunas, el número 5 serían sobre las vitaminas y el número 6 serían sobre los primeros anestésicos. Los hospitales. La Edad Media no es muy prolija en cuanto a avances médicos, pero sí en sanitario. Es aquí cuando se institucionaliza y se generaliza el uso de hospitales. El primer hospital fue un hotel fundado en París por el obispo Landry en el año 651 después de Cristo. Y posteriormente en España, en el año 1409, se funda el primer hospital mental. Las gafas. Se las debemos a un vidriero italiano que en 1280 tuvo la simple pero brillante idea de unir 2 discos convexos de vidrio delante de los ojos para poder ver más claramente. Se tiene conocimiento que las primeras gafas eran sujetadas por cuerdas o por cadenas, pero ya en el año 1727 se implementaría se implementaría las monturas rígidas en Inglaterra. Se dice que los aborígenes australianos ya realizaban transfusiones de sangre desde tiempos inmemorables, pero el primer registro que se tiene fue en el año 1667 por James Dennis, quien trasvasó sangre de cordero a un joven de 15 años, lo cual fue muy exitoso, pero posteriormente hubo complicaciones en las transfusiones. ¿Por qué? Porque por el tema de la coagulación, y no fue hasta que en el año 1909 el austríaco Karl pondría fin a todo esto gracias a su gran descubrimiento, que sería quien descubriría los tipos de sangre que existen, y gracias a este descubrimiento puso fin a todas estas complicaciones. Las vacunas tienen unos orígenes remotos en la India o en la China en el siglo XI. En este último país se practicaba lo que era colocar las costras de viruela en la nariz de personas sanas, lo cual era una actividad inocua porque aquellos que obtenían la enfermedad fallecían. Posteriormente se desarrolló un montón de vacunas para curar estas enfermedades, que a continuación les voy a mostrar. Las vitaminas. Los marineros holandeses fueron los primeros
en implementar una dieta de cítricos en el siglo XVI para evitar en ese tiempo lo que se llamaba escarbuto. ¿Qué era el escarbuto? Era la caída de los dientes y el debilitamiento de los huesos. Pero no fue hasta que Gentling en el año 1753 propuso introducir lo que es el jugo de limón o derivado de esas frutas para poder prevenir todo eso. Entonces, cuando se introdujo todo esto, desapareció el escorbuto, de la marinería británica. En la Edad Media, los dentistas utilizaban el beleño como anestesia local, pero el primer anestésico general se conoce como éter, que fue implementado en Estados Unidos, y se le atribuye el descubrimiento de este anestésico al doctor o dentista William Morton en el año 1844, el cual implementó y construyó una máquina para poder administrar a sus pacientes, y el cual posteriormente demostró la aplicación de este éter, pudiendo dormir a uno de sus pacientes, pudiendo extraerle una muela sin que tuviera ningún tipo de dolor el paciente. Hola, mi nombre es Sara Paxi Yucra, estoy en la Universidad Udabol, estudio la carrera de enfermería. Voy a continuar con el tema. La aspirina, como tantos otros remedios, tiene un antecedente remoto en la antigüedad de médicos griegos. Recetaban a sus pacientes para combatir el dolor de cabeza, preparando una corteza de sauceo, como la moderna aspirina, derivada de la salicilina que se encuentra en los sauces. Provocaba dolor de estómago. La aspirina, propiamente dicha, fue introducida en 1854 por el químico alemán. Sin embargo, el analgésico cayó pronto en olvido, descubrimiento un químico en la casa de Becher en 1893. El nombre aspirina, derivada de una planta en la que se extrae la xilina, Spiraea, una más conocida como reina de los prados. La penicilina, la droga maravillosa. Vamos a hablar. Mientras realizaba una investigación sobre la influencia de inglés, Alexander Fleming observó accidentalmente cómo en un cultivo fue realizada. En las bacterias desaparecían los defectos penicilin. Esta observación llevaría a la elaboración de reputación de 10 años. Más tarde, por lo bioquímico y biotránico que se conocemos hoy en día de las importantes drogas medicinales en humanidad, penicilina, actúa tanto matando las bacterias como impidiendo limpieza. La limpieza se define como el proceso de separación por medios mecánicos y físicos de la suciedad, depositada en la superficie en defectos, constituye un soporte físico y nutritivo del microorganismo. El agente básico es el detergente, el objetivo de eliminación de física, bacterias orgánicas y contaminación de los objetos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la asexia. El prefijo significa negación o falta de ausencia, sexi, infección, contaminación. Por lo tanto, el término asexia se define como la ausencia de materia séptica, es decir, falta de absoluta de gémenes. Antisexia. El prefijo antisexia significa contra, podemos definir como el conjunto de procedimientos que tienen como objetivo destruir o eliminar los agentes contaminantes de todos aquellos que no puedan ser esterilizados. Ahora, esterilización.
Es un conjunto de procedimientos que destruyen los gérmenes, impiden desarrollo y evitan contaminaciones, exterminos, se explican en general objetivos fácilmente de manipular. Gracias. Mi nombre es Alison Dubeiza Rosa. Estudio enfermería a nivel licenciatura en la Universidad Udabol de Quino. Llevo el primer semestre con la licenciada Giovanna Mendoza. Hoy les voy a explicar un poco sobre infección hospitalaria o nosocomial. Es la que se adquiere en los hospitales u otros centros de salud. Es decir, que no estaba presente ni en periodo de incubación cuando el paciente fue ingresado a dicho centro de salud. ¿Qué quiero decir con periodo de incubación? Que como regla general se le da un plazo de 48 a 72 horas luego del ingreso hospitalario, para así establecer que la infección fue adquirida en el centro de salud. A esa se le considera un periodo de incubación. Pero existen infecciones como por ejemplo las transmisibles por sangre, que pueden transmitir, por ejemplo, la hepatitis tipo B, el VIH-Sida y otros. Estas son adquiridas en el hospital y aparecer luego del alta hospitalaria. A estas también debemos considerar como infección hospitalaria. Es por eso lo importante de saber conocer y aprender el periodo de incubación, para así nosotros reconocer si la infección fue adquirida en el hospital o en la comunidad. Los modos de transmisiones más comunes pueden ser, por ejemplo, el del contacto. Esta se puede dar a través de la piel. Es aquí la importancia del lavado de manos. El segundo, por vía sanguínea. Este modo de transmisión afecta más a los pacientes a través de las transfusiones de sangre o derivados. La tercera, por vía aérea. Esta se refiere a la dimensión de pequeños microorganismos por vía de pequeñas gotitas que pueden permanecer en el aire por largos periodos de tiempo. Esta forma de transmisión se puede dar de paciente a paciente. Por vía respiratoria pueden darse, por ejemplo, el sarampión, la varicela, la tuberculosis. ¿Cómo poder prevenir estas infecciones? 1. Reducir el número de transfusiones de glóbulos rojos. 2. Educar a los pacientes y a los médicos acerca de la higiene de manos. 3. Hacer hincapié en el trabajo en equipo y la comunicación. ¿Qué quiero decir con hincapié? Que demos importancia o destacar el trabajo en equipo y la comunicación que tenemos con nuestros compañeros. Hola, soy el estudiante Bilder Porco Pérez. Continuando con la exposición, voy a hablar de los grandes hombres que liberaron a lo largo del siglo la más ardua de las batallas, defender la salud humana. Uno de ellos es el investigador Sal Jonas. Sal Jonas, nacido el 28 de octubre de 1904 en Nueva York y falleció el 23 de junio de 1995 a los 80 años de edad. Fue un médico investigador virólogo estadounidense, reconocido principalmente por su aporte a la vacuna contra el poliomielitis. La poliomielitis era un virus muy peligroso en los Estados Unidos para la salud pública. Esta pandemia cada vez era más devastadora. El año 1952 fue el peor brote de la historia. Los más afectados fueron los niños. Y muchas personas quedaron afectados por parálisis. En 1947, Salk aceptó el nombramiento de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, quien emprendió un proyecto hasta llegar a desarrollar una vacuna contra la poliomielitis. El 12 de abril de 1955 se hizo pública la noticia del éxito, la noticia de la vacuna. Salk fue aclamado como un trabajador milagroso y ese día se convirtió en una fiesta nacional. Y otro de los grandes investigadores es Agatha Louise. Agatha Louise, nacido un 22 de septiembre de
de 1868 en Buenos Aires, Argentina, y falleció un 12 de noviembre de 1954. Fue un médico investigador argentino. Fue el primer profesional en el mundo que realizó transfusiones de sangre indirecta, es decir, sin que la sangre se coagulara, agregándole citrato de sodio. Un 14 de noviembre de 1914 realizó la primera transfusión de sangre exitosa. También en la Primera Guerra Mundial hizo 600.000 transfusiones de sangre. Otro de los grandes investigadores también fue Sabin Albert Bruch, nacido en Polonia el 26 de agosto de 1906 y falleció el 3 de marzo de 1993. Fue un virólogo polaco nacionalizado estadounidense. Después de Jonas Salk, fue el segundo gran héroe en derrotar el virus del poliomielitis. Desarrolló una vacuna oral contra el polio. La diferencia entre las vacunas de Salk y Albert Bruch son la siguiente. Salk formuló la vacuna con virus inactivados, mientras tanto la vacuna de Albert Sabin contiene virus atenuados con patogenicidad residual, pero vivos, así logrando la vacuna definitiva y de fácil aplicación. Albert Bruch también participó de manera muy activa con investigaciones de vacunas antigripales. También uno de los investigadores fue Milstein César, nacido el 8 de octubre de 1927 en Bahía Blanca, Argentina, y falleció el 24 de marzo del 2002. Fue ganador del Premio Nobel en Medicina y compartió su Premio Nobel de Fisiología y Medicina con el británico Niels Herne y el alemán Georges Kohler, por sus trabajos que hicieron al desarrollar anticuerpos monoclonales. El descubrimiento de este anticuerpo fue muy importante para la investigación biológica y para el diagnóstico clínico y el tratamiento de muchas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. También otro de los grandes investigadores fue Bernard Christian, nacido el 8 de noviembre de 1922 en Beaufort West, Sudáfrica. Falleció el 2 de septiembre del 2001. Un 3 de diciembre de 1967, los periódicos de todo el mundo, como el Clarín de Argentina y otros, recogieron la gran noticia de que un médico sudafricano había realizado el primer trasplante del corazón en una persona. El donante fue un joven de 25 años, quien había fallecido junto a su madre al ser atropellado, y el receptor fue Levis, un comerciante de 56 años de edad, quien ya había sido desahuciado. La operación fue llevada a cabo por 20 cirujanos a las órdenes de Bernard, que duró 9 horas. Cuando el paciente se despertó, declaró que se sentía mucho mejor con el nuevo corazón, pero 18 días después de recibir el nuevo corazón, falleció por una neumonía. Pero el gran camino estaba abierto. Esta ha sido la exposición que hicimos con mis compañeros y gracias por su atención.